¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? A ver. Hijo de Dios. Digan, cada uno Ya tenga dije. libertad. Hijo de Dios, dijeron. ¿Cómo? Hijo de Dios. Hijo de Dios. En el transcurso de la clase, si alguien quiere preguntar algo, levanta la mano y pregunta, no hay problema. Al contrario, porque no quiero que se queden con dudas. Y si no sé contestarlo, le digo, no sé. No tengo problema. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Yo soy, dijo Jesús a los fariseos. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy. Es una afirmación categórica que no tiene lugar a dudas. Me parezco al Hijo de Dios, llegaré a ser el Hijo de Dios, el Padre me quiere como su Hijo. No, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy, eso vale mucho en toda la Biblia, la afirmación de Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Yo voy a dar el prólogo y la introducción hoy y el mes que viene, iba a decir, el viernes que viene trataré de dar, si me dan unos minutos más, el primer capítulo. Y después sigue Monse, ese va a ser muy bueno. Se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y Pablo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? ¿Qué le dijo Jesús? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Perseguía a Jesús, Pablo? A la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia y Jesús son una misma cosa. Por eso dice Pablo, si contra los hermanos pecáis, contra Cristo pecáis. La iglesia somos todos nosotros y Él es el dueño de la iglesia, pero Él también se pone dentro, se funde con la iglesia. Es el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir y los judíos esperaban y cuando vino lo rechazaron porque no creían que el Mesías, el Rey de la Gloria, iba a venir de un pueblito que no tenía no sé cuántos habitantes, pero muy poquitos. No era un pueblo importante, no era Roma, no era Éfeso, no, de un pueblito muy pequeño. ¿De ahí va a venir el rey? No, este no es el rey. Así evaluamos nosotros las cosas a veces. Depende de la apariencia, depende de dónde venga, depende qué tenga como posesión. Ese sí es importante. Y el que no tiene nada, pobre, no vale nada. Así somos los seres humanos y con Jesús fueron así. En Lucas, los ángeles le dicen a los pastores, os doy buenas de gran gozo, os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. 3 categorías de persona y de nombre, Salvador, Cristo y Señor. No nos olvidemos de esto. Que Él no es solo Salvador, por eso los ángeles lo aclaran. Todo lo que está en la Biblia está por algo. Hasta a veces un versículo insignificante para nosotros, por algo está y tenemos que aprender algo de ese versículo. Acá los ángeles dijeron, viene un Salvador, y ahí nomás no pararon. Es Cristo el Señor. Yo siempre digo, es Salvador porque es Señor. Por eso pudo salvarnos, porque es el Señor. No se olviden de preguntar si quieren. En el prólogo del libro encontramos, podríamos decir, el inicio y un pantallazo de lo que es este libro de Papi Pradas. Escribió varios libros, no quedaron ninguno, se perdieron muchos.
hay que tratar de recuperarlo de alguna manera, que son todos muy importantes por la teología que desarrolla, por la claridad bíblica que tiene, por la sencillez que tenía Papi, muy sencillo, muy humilde, entonces se entiende muy claramente todo lo que dice. El autor de este prólogo es el pastor Daniel Somoza, muy reconocido y respetado en el mundo evangélico. Fue muy amigo de Papi durante muchos años, creo que desde el avivamiento de los años 60. Era un hombre, un buenazo, bueno, era un hombre bueno. Así que con Papi se llevaban muy bien. Creo que nunca se pelearon, porque los dos eran buenos. Tanto uno sabía lo que pensaba el otro, siempre. Es un prólogo muy descriptivo del libro que nos aclarará muchas cosas. Así que prestemos atención en las próximas clases, cada cosa que se dice. Dice Somoza, este pastor, miren, si tendría que definir el carácter del autor, es un enamorado de Jesús. Yo digo siempre que nuestros pastores mayores nos enseñaron no a seguirlos a ellos, sino a seguir a Jesús. Como hizo Juan. Dice en Lucas, creo, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Eso es lo que hicieron nuestros pastores y nos han enamorado del Señor. Por eso hinchamos tanto. Te amo, Jesús. Dígale, te amo, Jesús. Dígale, te amo, Jesús. Tenemos que ser una iglesia enamorada del Señor. Cuando conozcamos o sepamos o entendamos de alguna manera la dimensión que tiene Dios, la hermosura, la grandeza, y que se fijó en una hormiguita como nosotros, creo que nos vamos a enamorar, pero tenemos que entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, creerlo, que Dios es grande, que es todopoderoso. Es muy difícil y por qué no imposible contestar la pregunta ¿quién es Jesucristo? Porque uno dice el Salvador, sí, el Cristo, sí, el Mesías, sí, el Señor, sí, el Rey de Reyes, sí, el Dios Todopoderoso, sí, el hermoso, el más bello entre los hijos de los hombres, etcétera, etcétera. Dios es amor, Jesús es amor, es bondad, es misericordia. No se acaba la lista. Entonces, de alguna manera, esa revelación que nos enviará el Señor, espero en este tiempo, yo creo que por eso tuvimos ese tiempo de oración los viernes, que era para prepararnos para algo que no sabíamos que íbamos a tener. Así que tratemos de entender al Señor de alguna manera, que su revelación nos dé la dimensión de su grandeza y de su divinidad. Él es Dios. Por sobre todas las cosas, es lo fundamental. Él es el Hijo de Dios, por tanto es Dios. Esto tiene que quedar grabado acá en nuestro corazón. Escuchemos lo que escuchemos afuera, donde sea, Jesús es Dios. Dice Juan, estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Dice el pastor Somoza con toda autoridad que quienes se interesarán en este texto asumirán la imposibilidad de encontrar una respuesta que satisfaga la gran pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! ¿Quién es Javier? Bueno, acá lo tenemos, lo vemos, conocemos sus defectos, sus virtudes, pero al Señor, algo tan inmenso, no podemos decir, bueno, es esto, esto y esto. Es imposible, no lo describe al Señor. Tenemos que llegar a eso. Hay una frase que algunos le atribuyen a Martín Lutero, otros a otros, según los autores, que dice, Dios cuando se revela, esconde aún más
de lo que muestra. Porque la revelación del Señor no la podríamos asimilar toda. Porque Él, a ver, una comparación muy burda, tratemos de llenar nuestro estómago con 10 kilos de carne. Es imposible. Tratemos de llenar nuestra vida con toda la revelación de Dios, es imposible, explotamos. Porque Él es grande. Es decir, toda su revelación traspasa el tiempo, el espacio y la eternidad. Pedro dio una aproximación. Nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios. Qué cosa, ¿no? Poder decirlo. Recién empezaban a salir con Jesús, a pasear, a tomar mate, a hacer un picnic, a orar, a estar con la multitud. Y ya Pedro sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se lo reveló el Padre. O sea, hay cosas, o todas las cosas espirituales y todas las que están en la Biblia, las podemos entender y creer a través de la revelación que nos pase, que nos dé el Padre. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Somoza asevera otra aproximación distinta, pero que afirma quién y cómo es Jesús. Él dice, uno de los atributos de Jesús es precisamente su inmensidad. Creo que la palabra inmensidad no manifiesta todo lo que significa inmensidad. Es más que grande. Inmensidad es interminable, es eterno para adelante y eterno para atrás y eterno para los costados. Es eterno, es inmenso. No cabe en nuestro corazón tanta inmensidad. No cabe. Por eso Dios poco a poco nos va dando revelación de Jesús. Y un problema es, la falta de revelación es el pecado. El pecado es lo que frena mucho la revelación de Cristo en nuestro corazón. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, imagínense si es grave. Uno de los atributos de Jesús es precisamente su inmensidad, una inmensidad que Dios mismo ha querido revelar en parte, demostrando así lo inmenso que es Él y demostrando también nuestra incapacidad de contenerlo. No, todavía no podemos tener a todo Jesús. Y en el cielo yo creo que tampoco lo podremos tener el todo Jesús. Hay una eternidad que el Señor se va a ir revelando y revelando. En la medida que vayamos alabando, que es toda la eternidad en el cielo, el Señor se va a ir revelando. Y esa revelación, si Jesús fuera chiquitito, se termina en 2 días. Pero esa revelación va a ser eterna porque Él es inmenso. Él es inmensamente grande. Es necesario entonces, ahora Dios, En Romanos encontramos cómo el Evangelio es tanto de Dios como de Jesucristo, del Padre como del Hijo. Dios lo presenta a la humanidad como un ser sin comparación. Leemos la Biblia, cuando Dios de alguna manera describe a su Hijo Jesús, es algo que no tiene comparación, es el más bello entre los hijos de los hombres, señalado entre 10.000. 10.000 personas, imagínense, y uno hace así y lo ve a Jesús. No hay uno igual, no hay nadie igual. Dios y hombre en una persona majestuosa, gloriosa, que no solo estaba con Dios, sino que era Dios y sigue siendo Dios. Juan 1:1. Dios y hombre. ¿Por qué tenía que ser hombre y no Dios solamente? Eran las dos cosas juntas, pero había, si podemos decir, no sé, como una separación entre
la persona Dios y la persona hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un hombre el que viniera? Porque si hubiera venido Dios, Él no soporta el pecado y nos hubiera destruido. Entonces, por eso dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Porque era el único que podía intermediar en el juicio entre Dios y el hombre. Porque Dios directamente no puede ver el pecado. Por eso cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios el Padre hace así. En el momento en que Jesús se hace pecado. Dios no puede ver, porque su justicia es quebrantada. Él es justo, no es un corrupto como conocemos a muchos. Él es justo y no puede ver el quebrantamiento de su ley. Eso es el pecado, el quebrantamiento de su ley. Y no puede ver. Y cuando Jesús se hace pecado, Él hace esto. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y después viene Él, consumado es. Y no lo mataron. Esto también acuérdense. Él entregó su vida. Él murió por nosotros. No lo mataron como a los delincuentes que estaban al lado de Él. A ellos sí los mataron, pero a Jesús no lo mataron. Cuando iban a matarlo, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Él entregó su vida. No se la robaron, no se la quitaron. Y tampoco pagó, como algunos dicen, un precio por nuestra salvación. El precio es la cruz, pero no es un precio pagado a Satanás que nos tenía acorralados y atados. Jesús no le debe nada al diablo. Jesús muere para que seamos salvos, pero no para pagarle al enemigo. ¿Cuánto te debo? Haceme una factura a... No. Jesús no le pagó nada. Él es el Señor. Satanás es su servidor. Entonces Jesús no le ha pagado nada. Pagó un precio Jesús, que ha sido la cruz, su muerte, el hacerse pecado, siendo Él santo, recibir el pecado, hacerse pecado, debe de haber sido terrible. Ser puro, limpio, blanco. Cuando uno ve una manchita en un guardapolvo, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, un guardapolvo y que tenía una manchita, era horrible, me la tapaba siempre. Una manchita, imagínense el pecado de toda la humanidad cargado sobre Cristo. Perdón. Entonces cuando dice que pagó el precio de la justicia, digamos. Pagó el precio de la justicia de Dios. A Dios, no a Dios le pagó, exactamente, le pagó a Dios. Al Padre. Al Padre. No a Satanás. El precio del pecado. En la Escritura habla acerca de que en la antigüedad tenía que ofrendar a Dios, presentar la sangre del Cordero. Jesucristo presenta su propia sangre, su propia vida al Padre, para que con esa misma vida, con esa misma sangre, nosotros seamos limpiados, seamos justificados. Amén. Porque Él mismo es el sumo sacerdote, del cual en la antigüedad el sumo sacerdote llevaba la sangre y purificaba todo, tanto el templo, todo lo que había allí, como a las personas que estaban al pueblo, ¿no? Era así. Por eso es precioso el valor de su sangre. Claro. Porque con su sangre nos limpia de todo pecado. O sea, y nos redime. Ese es el pago que hace. Claro, eso es lo que da a Dios como ofrenda. Porque Dios primeramente dice que con la sangre, al hacer ¿cómo se le llama? Este momento me acuerdo del nombre. La redención. Sí, hacer redimir el es pagar acto un que precio. hacía con la sangre misma,
de limpiar y purificar, después de todo eso, Dios perdonaba. O sea, primeramente tenían que hacerlo todo esto el sacerdote para que recién Dios perdonara. Porque dice, y Dios lo perdonaba. ¿Sí? Claro. O sea, si no había eso, que teníamos que ser limpiados, purificados, Dios no perdonaba. Primero quería ver eso. Pero duraba un día eso. Claro, Por claro, eso el pero en este sacrificio caso de ya Cristo... Jesucristo es diferente, porque Jesucristo es el único justo. En la Biblia dice de que no hay ningún justo. Entonces todos estábamos condenados a muerte. Claro. Por eso tuvo que venir Jesucristo, tomar cuerpo de hombre, o sea, este hombre, para que recién, como hombre y justo, que ahí está lo importante, que es justo, porque su sangre es importante porque es justo. La única sangre que puede limpiar a todos es su sangre. Amén. Eso significa de que nosotros tenemos vida en Él. Cuando dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y no pertenecemos a Él, no estamos junto a Él, arraigados en Él, no de nada, no tenemos vida, ¿no? Amén. Por eso en Él tenemos vida. Separados de Él no tenemos vida. La vida está en Él. El Padre dice que nos dio vida en Jesucristo. Bueno, seguimos, si no se pasa la hora. Dios y hombre en una persona majestuosa, gloriosa, que no solo estaba con Dios, sino que era y sigue siendo Dios. La respuesta a la pregunta del libro que hace el autor solamente la iremos encontrando de a poco en el único lugar posible. ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia, a través del Espíritu Santo. Esa respuesta por ahora la tenemos inconclusa, algo sabemos. Mirando el Evangelio de Juan, nos declaramos incapaces de responder con amplitud. San Juan afirma, miren lo que dice San Juan, a ver si se acuerdan. Afirma que no cabrían los libros en el mundo si se escribieran una por una las cosas que hizo Jesús y dijo en la tierra. En el mundo no cabrían los libros si se hubiera escrito. Imagínense si este alguien, dice Papi, puede hacer tal cantidad de cosas, es que este alguien escapa a cualquier biografía o a cualquier estudio. Él no es una cosa que estamos estudiando. Él es Dios que se va revelando. Papi decía que en un laboratorio el objeto a estudiar está abajo y el investigador está arriba. En cambio con Dios, el investigado somos nosotros, estamos abajo y el que investiga es Dios que está arriba y se revela cuando Él quiere. Amén. No nos desesperemos porque cuando uno se desespera por tener revelación, se puede equivocar. Hay ángeles dando vuelta por ahí, que no son blancos, y cualquier cosita que nos parece que debe ser, la tomamos y nos equivocamos. Así que no nos desesperemos por esperar una revelación. Busquemos al Señor, leamos las Escrituras y Él se va a revelar a nosotros, cuando Él quiera. Queremos la revelación de su persona y poder decir quién es Jesús. Ahora Dios, debido a la cuestión del pecado en nosotros, todavía nos revela poco a poco su persona gloriosa. Es necesario entonces que la humildad, dice Papi, se tome de la mano de la oración y busque la paz, pero sin tregua, sin parar. Es necesario que la humildad se tome de la mano de la oración. La revelación que vendrá en la manera que siempre viene, leyendo las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo. No entramos en un terreno intelectual, esto es importante. No estamos estudiando a Dios acá. Esto es para leer el diario, ir a la escuela, al colegio, a la universidad, poner acá las cosas que necesitamos saber. Pero a Dios lo tenemos acá, se nos revela acá, los buscamos acá y esperamos a través de la fe en el corazón, no en la mente. La mente es algo intelectual, carnal,
como queramos llamarlo, pero no es espiritual. La mente nunca será espiritual y siempre nos va a jugar una mala pasada, siempre. Esto no se estudia con la mente, ni la fuerza del saber y el interés no son suficientes. Dios en la persona de Jesús no es algo, es alguien que es único, no como cada humano, sino que Él es único. Y repito, el más bello entre los hijos de los hombres. Como hombre se le llama hijo del hombre. No hay otro con las mismas características, aun cuando habitó entre nosotros y vimos su gloria, hijo del Padre, lleno de gloria y verdad. Juan 1:14. Hechos 4:12 agrega una de las cosas fundamentales que sin ella no hubiéramos sido salvos, no estaríamos acá hoy. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No busquemos en otro lado, busquemos en Jesús. Por eso estamos estudiando esto. Él es único, no hay otro igual a Él ni lo habrá. Jesús, solo Él puede salvarnos eternamente. Esta introducción abrirá una puerta a las revelaciones de que Dios se dignará traer. Estamos como abriendo una pequeña puertita para que el Señor empiece a darnos de Él. Esto no es un libro, vuelvo a decir, para meterlo acá. Es para meterlo acá. Para pensar con el corazón. Ahí está la fe. Y con la fe podemos creer lo que Él es. Con la mente nos supera. No podemos decir quién es Jesús. Pero con el corazón, con la fe que el Señor ha puesto, comenzaremos a decir cada vez más quién es Jesucristo. Esta introducción, Dios a medida que nos revele a Jesús, nos dejará deslumbrados, sorprendidos. Nuestra capacidad de asombro no alcanzará para contener lo que Dios quiera regalarnos. Me encanta esta expresión. Dios se dignará traer. Dios a medida que nos revele a Jesús nos dejará deslumbrados, sorprendidos. Nuestra capacidad de asombro, yo cuando uno dice, ¡oh! Eso es una cosa pequeñita así, que nos asombramos de un gol de River, por ejemplo. ¡Qué partido! No alcanzaremos a contener lo que Dios quiera revelarnos. Por eso Él va poco a poco. En el terreno práctico de esta introducción queremos advertir que lo que intentamos con el presente trabajo es abrir una puerta a las revelaciones que Dios se dignará traer a cada uno de aquellos que investigaremos, entre comillas, su persona. Aparte de lo que dejamos en este texto, tanto con lo que se lea como con lo que Dios añada a este estudio, la capacidad de asombro ha de ser grande, y así como una mente carnal puede producirle efectos quizás de incredulidad, de incomprensibilidad a una mente redimida, o simplemente dócil, habrá de asombrarle la manera escribí acá, será motivo de bendición. Es decir, leer este libro, como leer la Biblia y tantos libros buenos, bien espirituales, a una mente carnal hasta le causa escozor, le causa incredulidad. No puede ser esto. No puede ser. Eso es un carnal. Puede ser creyente, pero es carnal. En cambio, a un creyente espiritual, leer quién es Jesucristo, no estoy hablando del libro, sino quién es Jesucristo a través de la palabra, es una causa de asombro, de alegría, uno se queda sin palabras, ¿no? Cuando uno ve,
Nos contaba la sobrina de Monse que vinieron de Inglaterra y fueron a las cataratas del Iguazú. Había mucha agua. Dice, nos quedamos asombro, es que es algo grandioso. Imagínense Jesús. Te tragas la lengua. Dios tenga misericordia de todos los que escuchan este estudio o lean el libro. La fuerza del Espíritu Santo le haga entender quién es Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Acuérdense que Dios no le pagó nada al diablo, ¿eh? Una cosa importante. Porque cuando dice comprar, muchos entienden que le pagó al diablo porque nosotros estábamos con él, entonces el diablo nos liberó porque Dios le pagó. No, le pagamos al Padre porque su justicia fue quebrantada. Esto es así. Y es Dios, es Señor, es soberano, es el único que tiene poder para librarnos y salvarnos, es el único. Somos salvos en Jesús, solamente en Jesús. Esto es lo precioso del Evangelio, que hay uno solo que salva. Amén. No 4 o 5. ¿Para dónde agarro? ¿Quién es el más fuerte? No, hay uno solo que supera todo, que nos da salvación por la eternidad. Amén. Amén. Aleluya.